Quiero que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 19 al 42. Hoy vamos a estar meditando en este hermoso texto, continuando con la enseñanza del pasado domingo, para poder edificarnos juntos a través de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y luego oramos por este tiempo para que Dios pueda hablar a nuestros corazones, para que podamos estar juntos en un mismo espíritu, en una misma unión, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo, quien nos sustenta, quien nos fortalece en este tiempo de estar distanciados. La palabra del Señor en en el libro de Juan, capítulo 10, el verso 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Tú eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre sacrificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre que esté en mí, porque el Padre esté en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado Juan el Bautista, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar y por entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, te doy gracias porque nos permites estar una vez más congregados en tu nombre, porque a través de estos medios de gracia digitales que nos has dado, permites que podamos instruirnos en tu palabra, Señor, en tu palabra que es viva, que es eterna, que es eficaz, que es suficiente para nosotros, Señor. Queremos vivir en ella, queremos meditar en ella, queremos cada día buscarte a través de ella, Señor, porque es la forma en la que has decidido hablarnos hoy como iglesia, Señor, como aquellos siervos de Cristo, como aquellas ovejas de Cristo, Señor. Te pido que en esta mañana puedas instruirnos en justicia, en verdad, que puedas darme la sabiduría suficiente para exponer el texto de una forma correcta, interpretando lo que realmente tu Espíritu Santo y tú quisieron hablar hace muchos años para la iglesia de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que ablandes nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder meditar en ella y estar enfocados en tu verdad. Te entregamos este día, este tiempo, te entrego cada persona que está escuchando a través de las redes sociales, aquellas que van a escuchar la palabra a través de la semana, Señor, para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasado domingo habíamos visto a Jesús como el buen pastor,
aquel verdadero pastor que da su vida por las ovejas, para que el rebaño pueda vivir en paz, en tranquilidad. Este sacrificio por las ovejas es solamente y únicamente por gracia. No importa qué tan buenas ovejas podamos ser, no importa qué tan expertas ovejas podamos ser, no podemos saltar la barra, no podemos entrar por otra puerta, porque el único camino para entrar al redil de bendición, al redil eterno, es Cristo Jesús. Es la única puerta para entrar a ese rebaño. Pero este mensaje que tenemos hoy es un poco después de este evento. Justamente empieza el verso 19 diciendo: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, por las palabras que Jesús había dicho. Y dice que a la respuesta de este mensaje de las ovejas, muchos de los que estaban ahí alrededor de Jesús, habíamos visto que eran escribas, fariseos, sacerdotes, ¿no? Miembros del Sanedrín de la época. El Sanedrín era un grupo de judíos que eran como las autoridades religiosas dentro de Israel, y no solo gobernaban religiosamente Israel, sino también políticamente. Hacían los acuerdos con el César, con los romanos, para ver el tema de impuestos y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, normalmente el Sanedrín vivía muy bien y el pueblo de Israel vivía un poco más afligido por el imperio romano en la época. Entonces, vemos que este grupo de sacerdotes, principales fariseos, están ahí diciendo: esto está mal, y algunos dicen: esto está bien. Fíjense lo que pasa. Dice: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjense que vemos que había disensión, había pelea, había disputa entre los judíos. Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí, mientras otros tenían la idea contraria, decían: imposible, si fuera un demonio no serían estas las palabras que saldrían de la boca de un demonio, ¿no? Pero fíjense que las palabras de Jesús, cuando nosotros vamos a Mateo 10:34, se cumplen exactamente así, que Él no ha venido para traer paz, sino espada, ¿no? Entonces, normalmente el verdadero evangelio, Cristo Jesús, trae una ruptura, trae separación. Una doctrina equivocada va a traer separación. Una mentalidad carnal, como la que tenían los oyentes judíos, obviamente van a aborrecer el evangelio, van a querer destrozar todo aquello que viene de Dios. No nos sorprendamos nunca si vemos que sucede lo mismo en la actualidad. La naturaleza humana no cambia, la naturaleza humana es pecaminosa desde Adán hasta nuestros días. No hay un solo hombre, a excepción de Cristo Jesús, que no sea un pecador declarado en este mundo. La palabra de Dios dice que todos a una pecaron, que no hay ni un justo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Los inconversos están en enemistad contra Dios y por lo tanto están en enemistad con el evangelio y por lo tanto están en enemistad con cualquier cristiano. Aquellos que no van a escuchar el evangelio, aquellos que van a rechazar el evangelio, van a estar en enemistad con el mundo. Así que no te sorprenda y no me sorprenda que estemos en constantes disputas muchas veces con estos incrédulos. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que es difícil poder convencer a alguien. Era difícil que, fíjense, en este texto es el mismo Jesús. O sea, no es el mejor predicador y podríamos poner aquí a Charles Spurgeon, podríamos poner a R.C. Sproul, John Piper, John MacArthur y muchos otros de nuestra época o algunos antiguos como Martín Lutero, John Huss o cualquiera de ellos, pero no depende de un gran predicador, incluso no depende de que tan buen oidor seas, solo depende de Cristo Jesús, solo depende del buen pastor, solo Dios mismo en Cristo Jesús puede mostrar la revelación, puede abrirles los ojos para que ellos puedan entender,
la verdad del Evangelio. Por eso es que algunos creían y algunos no creían. Fíjense cómo es la estructura. Aquí está el mismo Jesús proclamándoles el Evangelio y no creen. Y ellos son responsables de no creer porque han rechazado al Maestro, han rechazado la verdad, han rechazado al Hijo de Dios, aquel prometido desde Adán por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Lo han rechazado, han negado y van a seguir negando. El mundo va a seguir negando, va a seguir diciendo en contra de la sana doctrina, en contra y no digo sana doctrina porque esté de moda, no digo sana doctrina simplemente porque suene bonito. Yo cuando hablo de sana doctrina estoy hablando de la verdadera palabra de Dios interpretada correctamente dentro de un contexto eclesial donde tenemos gente que se prepara, que se capacita porque Dios mismo le ha dado las capacidades para poder prepararse en ella, para poder estudiar, para poder pasar tiempo en los idiomas antiguos, para poder pasar tiempo en la cultura, en la historia, en el contexto, en la gramática del texto y poder venir aquí y enseñar. Gente que ha dado su vida para que la palabra esté traducida en español. Estamos hablando de sana doctrina cuando hablamos de eso. Y no solamente hablo de cosas humanas, sino que a través del Espíritu Santo de Dios, que nos muestra el texto, podemos predicar la verdad del Evangelio. Entonces, hay disensión entre ellos. Estaban en disputa. Y es la verdad. Como vemos, primer punto, algunos escuchan el mensaje, otros aborrecen el mensaje. Lástima que hoy dentro de la iglesia tengamos muchos que deciden irse por un mensaje fácil. Deciden irse más por experiencias, por sensaciones, y no que no sean parte de nosotros, pero ellos dan por prioridad esto. Y dicen básicamente, no me importa lo que la palabra de Dios diga, lo que yo siento es esto. Como un judío, un buen fariseo podría decir, no me importa lo que haya dicho los profetas, lo que dicen nuestras leyes, nuestras costumbres son estas y estas prevalecen. Muchas de las cosas que los fariseos creían acerca de guardar el sábado ni siquiera son parte de la ley de Dios. Son cosas que ellos habían añadido para creer. Al igual que hoy, muchas de las cosas que algunos cristianos creen no son bíblicas. Son cosas que ellos han añadido en el transcurso de la época con nuevas personas, con nuevas revelaciones, entre comillas. Pero hay otros que han decidido amar a Cristo a través de su palabra revelada. Y no es que desechan sentimientos, sensaciones, sino que la palabra y lo que la palabra de Dios dice está por encima de mis sentimientos y sensaciones. Si yo llego a llorar, a enternecerme tanto por el texto, que el Espíritu de Dios me quebranta por su palabra, gloria a Dios. Pero he disfrutado esto a través del texto, a través de algo que sea bíblico, a través de su Espíritu Santo. Entonces, siempre habrá disensión entre aquellos que han de creer y los que no, entre aquellas ovejas que escuchan la voz del buen pastor y aquellas ovejas que simplemente escuchan la voz de cualquier nueva cultura, de cualquier nueva revelación, de cualquier nueva religión. Siempre había una disputa, porque el único común acuerdo que podemos tener como ovejas es Cristo y su evangelio. Continuamos, verso 22 dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Estaba Jesús en la fiesta de la dedicación. Era una fiesta que no es parte de la ley de Dios también. Es una fiesta que también se llamaba fiesta de las luces. Más o menos en el año 150 antes de Cristo, cuando la parte de los macabeos, aparece un libertador que se llama Judas Macabeo. Este libertador Judas Macabeo libera a
prácticamente al último, el último imperio de Alejandro Magno, el último control que tenía el imperio griego, y básicamente hace libertar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel empieza a tener templo de nuevo, se vuelve a instaurar algunas celebraciones judías, hasta que, bueno, más adelante van a seguir y se van a subyugar a través de Roma, pero Roma les permite, dentro de su yugo, poder continuar con sus costumbres, ¿no? Entonces esta fiesta se celebraba en honor a este momento. Fíjense, es interesante que Jesús estaba por ahí, a pesar de ser una fiesta que no estaba establecida en la ley. La palabra de Dios nos dice que era invierno. Es posible que haya sido en el mes de diciembre, muy común. Entonces, ¿por qué esto? Porque fíjense que aquí hay un corte. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha transcurrido del verso 22 al verso 23, no, perdón, del verso 21 al verso 22. No sabemos exactamente cuál es el tiempo, pero ya estamos en otro día, en otro escenario. Ya no está más Jesús básicamente continuando su exposición de las ovejas y el buen pastor, pero fíjense que se vuelve a encontrar con los mismos fariseos, con los mismos sacerdotes, con estas personas. Dicen, fíjense el 24, dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿No? Fíjense cómo continúa Juan, el escritor, Juan el evangelista, la enseñanza, la historia acerca de esta parte. Jesús dice que estaba en el pórtico de Salomón. Se cree que del templo de Salomón, del primer templo, del templo cuando en Reyes, Salomón construye el gran templo. Ese templo es destruido, después es reconstruido más adelante en la época de Nehemías, y se reconstruye el templo, y dice la palabra de Dios incluso que este templo no tenía la gloria del anterior, no era tan hermoso como el anterior, y justamente ahí lloran los judíos por esto. Pero dice que lo único que quedaba del templo de Salomón era este pórtico de Salomón, ¿no? Normalmente era donde se reunía Jesucristo. Vemos muchas veces que estaba en este lugar predicando el evangelio, y hasta el día de hoy muchos cristianos usan el pórtico de Salomón para poder predicar el evangelio, ¿no? Es un lugar ahí emblemático. Entonces Jesús estaba ahí enseñando, Jesús estaba ahí exponiendo las escrituras, mostrando la revelación del evangelio, y se le acercan estos judíos y le dicen, dínoslo abiertamente, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Dinos, ¿realmente eres el Cristo? Pero los judíos no querían saber si era el Cristo. Lo único que querían era hacer que diga que era el Cristo para poder matarlo, para poder apedrearlo. Fíjense, en el 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, porque justamente Jesús básicamente les va a decir, sí, yo soy el Cristo, ¿no? Y vamos a continuar. Fíjense un poquito el cuadro completo. Tenemos básicamente Jesús caminando en el pórtico del Salomón. Los judíos les rodean, esa es la escena, fíjense, están alrededor de él. Imagínense a veces como en las películas, cuando ves a todo un personal ahí en el medio del héroe, algo así pasa, y les rodean los judíos, están ahí seguramente parte de los discípulos también de Jesús, y les dicen, ¿hasta cuándo nos vas a molestar? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. En otras palabras, la alegoría que Jesús había usado en el anterior parte del capítulo no había servido para nada. No importaba qué tan hermosa haya sido la plática acerca de las ovejas, del redil y la puerta, no era suficientemente clara. Y ahora les dice, a ver, Jesús, dinos un discurso claro, ¿eres el Mesías? ¿No? Y lo que ocurre es que Jesús responde más allá de lo que ellos esperaban, porque Jesús responde tan abiertamente y directamente que por esa blasfemia los judíos querían matarlo, ¿no? Querían prácticamente desarticular la crisis religiosa que estaba viviendo en aquella época, y por la gloria de Dios no ha terminado hasta nuestras épocas. Ese poder del evangelio sigue hasta nuestros días, generando controversia con el mundo,
trayendo esa disensión buena, rompiendo esquemas, quebrantando cadenas de viejas costumbres, rompiendo tradiciones para que el poder de Cristo y el Evangelio pueda penetrar tu vida y mi vida. Y esto es hermoso. Y Jesús desvía la ira en ese momento, cuando querían apedrearlos, desvía la ira de los judíos para poder centrarse en una invitación a creer, ¿no? Es espectacularmente hermosa la maniobra que Jesús hace, es una maniobra bíblica, citando el Salmo 82, cuando les dice, ¿acaso no dice la ley, vosotros dioses sois? Hablando de los jueces, ya vamos a llegar a esta parte. Y al finalizar, Juan, el escritor, nos transporta hasta una parte del río Jordán, cuando Jesús sigue predicando el Evangelio, sigue predicando este mensaje hermoso, y hay algunos que creen. Y vamos de una contienda con gente que no son ovejas, que escuchan cualquier cosa, hasta llegar al final de este capítulo, en una escena donde tenemos gente que cree, la clave para la fe. Entonces vamos a desarrollar esto en 5 partes. Primero, la respuesta de Jesús. Estamos aquí, los judíos le dicen, dínoslo abiertamente, ¿eres el Cristo? Ya no queremos estar perturbados, ya no queremos estar sin saber. Y ahí justamente Jesús les responde, del 25 al 30. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermoso. Este es uno de los textos que más me encanta citar. Muchas veces ustedes me escuchan citar siempre que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor, porque si realmente creemos esto, significa exactamente eso. Significa eso. Como más adelante Romanos 8 dice que no hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es por este texto que las ovejas, las verdaderas ovejas, aquellas que han creído en el Evangelio, aquellas que han creído en ese buen pastor, que han entrado por la puerta que es Cristo, oyen su voz hoy a través de su palabra, oyen su voz a través del Espíritu Santo, guiándonos por camino del bien, por camino de justicia, para buenas obras. Tienen una relación con Él. Ovejas que realmente buscan a su pastor, que están en constante oración, que están meditando en las Escrituras, que están buscando amar a Dios y su palabra, y no solo amarla de boca para afuera, sino amarla para cumplir, para andar en ella, para caminar en esos pastos. Entonces, fíjense, esto es hermoso, porque aquí el mismo Jesús dice, esas ovejas oyen mi voz. Y no solo oyen mi voz, sino que yo las conozco. Yo tengo una relación con ellas. Y no solo las conozco, tenemos una relación, sino que me siguen. Me siguen. Y fíjense cómo le siguen. Tomando su cruz. Tomando su cruz. Seguir a Cristo no es fácil. Jesús nos va a mostrar en otras enseñanzas que cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz, deje todo, sígame, deje todo. Y ahí habla de que aquel que no odie más a su propio padre, a su madre, a sus hermanos, no es digno de ser mi discípulo. Así que una verdadera oveja de Cristo es aquella que ha dejado todo, que ha roto todo esquema, que ha dejado atrás las cadenas de viejas tradiciones, de viejas doctrinas, de enseñanzas falsas. Aquel que ha dejado atrás otros caminos,
ha dejado atrás vírgenes, santos, cualquier otro medio para acercarte a Dios y se ha centrado solo en Cristo. Incluso hoy en día, donde tenemos estos judaizantes que están pervirtiendo la iglesia, que están hablando de un rebaño diferente, separando al pueblo de Israel y esto y el otro. Déjame decirte que el único camino es Cristo. No hay otra puerta, no hay otra entrada. Y si no estás en las manos de Cristo, hay quien te arrebate. Puedes creer y podemos tener la sensación de que estamos seguros en una falsa doctrina que quizás tiene un poquito de Cristo, que quizás está endulzada con Cristo, pero añade otras cosas y trae obras judaizantes y trae obras católicas, hablando de la Iglesia Apostólica Romana, trae obras de esto y trae adoración a esto y esto más y esto más. O si hablamos de evangelios, de la superfe y evangelio de la prosperidad, trae, está bien, Jesús es por gracia, pero mira, tienes que dar tu dinero para que Él te bendiga, tienes que hacer esto para hacer esto. Ahí estamos pervirtiendo el evangelio, estamos añadiendo cosas a la verdad de Cristo y ahí puedes estar seguro de que no estás en las manos de Cristo, que puedes estar en cualquier otra mano, pero no estás en Cristo. Así que el llamado en esta mañana es a estar en su palabra, en su verdad, en el verdadero evangelio. En ese momento somos buenas ovejas que hemos entrado por la verdadera puerta, que nos hemos mantenido en el verdadero rebaño y estamos buscando constantemente a libertarnos de él. Esas ovejas pueden tener la plena seguridad y certeza de que dependen 100% de Dios. Pueden tener la paz y tranquilidad de saber de que Jesucristo dice esto, que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi salvación y tu salvación no recaen en buenas obras, no recae en obras de fe que podamos hacer para poder alcanzar la salvación o el favor de Dios, recae en la obra gloriosa, magnífica, santa, digna de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros perseveramos en la fe, perseveramos en su palabra, en oración, no por una gran doctrina, no porque yo me capacite y esté constantemente estudiando buenos libros. No persevero porque soy ahora una buena persona y busco hacer el bien. Persevero únicamente por gracia, porque Cristo Jesús y Dios me ha mantenido en su mano. No ha dejado que nada me arrebate, me jale de ahí. Él firmemente está sujetando a su pueblo. Esto es hermoso. Fíjense cómo la doctrina es importante en todo esto. 3 detalles. El primero, fíjense, cuando el Padre da sus ovejas en la mano de Jesucristo, el omnipotente Hijo, aún ellas están en la mano del Padre. Fíjense esta gran verdad. Ahí tenemos la unidad de la Trinidad. Jesús y el Padre son uno con el Espíritu Santo. Esa es una verdad de nuestro cristianismo. Nosotros creemos firmemente que Cristo Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y Dios Padre es Dios y ellos son solo Dios, el único Dios verdadero, perfectamente relacionados. Y no hay una buena analogía para explicar esto. No hay una gran explicación de la Trinidad, es tan simple como eso. Dios en 3 personas es uno solo. Y fíjense que estamos en las manos del Hijo, pero también estamos en las manos del Padre. Primer detalle. Segundo detalle, fíjense, yo y mi Padre somos uno. Su respuesta suprema acerca de su identidad. O sea, ¿quieren saber si yo soy el Cristo? No soy yo soy el Cristo, soy Dios mismo. Soy Dios mismo. Es la suprema respuesta de Cristo Jesús que va a hacer que más adelante estos judíos
quieran apedrearlo y más adelante lo crucifiquen y lo condenen. Glorioso el día en el que el Señor resucitó, venció a la muerte y hoy está reinando, pero les muestra su unidad con Dios el Padre. Les dice, no solamente soy el Cristo, soy uno con el Padre. Tercero, fíjense cuán importante la doctrina, la respuesta de Jesús dice, es que nos muestra cómo su unidad con el Padre sirve para nuestra salvación y para nuestro gozo y para que nuestra seguridad sean eternas. El Padre y yo, dice Jesús, somos unos. Nadie puede quitarnos porque no hay más fuerte que Dios, no hay más fuerte que mí. Entonces las ovejas que están en Él y en el Padre pueden sentirse seguras. El Padre es el más fuerte que todos. Cuando estás en mi mano, estás en la mano del Padre. Nuestra omnipotencia, nuestra soberanía es, haciendo referencia a Jesús, es la misma que el Padre. Nuestra única seguridad para ser salvos y para mantenernos salvos es confiar en esta palabra, que estamos en las manos del Padre. Jesús nos lleva a una altura de verdad doctrinal sobre sí mismo que sobrepasa lo que los judíos tenían en mente. Él es uno con el Padre. Y Juan empieza el Evangelio de Juan diciendo esto. Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante dice, el Verbo se hizo carne. Justamente nos muestra las implicaciones inmediatas para nuestras vidas de que Cristo Jesús es Dios y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Qué hermosa verdad es entender que nuestra seguridad no debe descansar en la crisis, no debe descansar en una pandemia, no debe descansar en una gran vacuna, no debe descansar en un gran medicamento, no debe descansar en una buena billetera, en un buen teléfono móvil, en un buen auto, no debe descansar en un buen pastor, en un excelente maestro. Mi seguridad, tu seguridad, nuestra paz, mi tranquilidad debe descansar únicamente en Cristo Jesús, quien es Dios mismo, nos está sustentando en su mano. Segunda verdad, la respuesta de ellos. Del 31 al 33 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense esa respuesta. Ellos escucharon un reclamo de deidad. Fíjense, o sea, Jesús les está diciendo, no solamente soy el Cristo, yo soy Dios. Soy Dios. Y no es la primera vez que los judíos están acusando a hablar de Jesús de esta forma. Si vamos un poco atrás, recordamos Juan capítulo 5, verso 18, dice que por esta causa, los judíos aún procuraban matarle, no solo porque violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios a su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? De nuevo tenemos aquí en Juan 10:33 que no estaban diciendo, estás actuando como un Dios. O sea, no es ser el problema. O sea, no era el problema que Jesús decía, yo soy un Dios. Seguramente había muchos locos en esa época, especialmente en un contexto griego, griego-romano. Acuérdense que antes de esto había estado Israel subyugada por el imperio griego, entonces habían arraigado ciertas cosas, había estado arraigado ahora por el imperio romano, que son muy parecidos, tenemos muchos dioses en ambos imperios. Así que el problema no era que Jesús estaba diciendo, yo soy un Dios. El problema era que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Ellos estaban diciendo, estás actuando como Dios Padre, como Yahvé, el único Dios verdadero. Eso es lo que significa decir, te haces Dios, lo mismo que Dios. Así que la respuesta es comprensible. Ellos responden, blasfemia, ejecución. Un hombre común, un hombre de carne y hueso afirma ser Dios. ¿Están ellos en lo correcto? Era lo que Jesús afirmaba.
Todos sabemos que las palabras del verso 30 por sí solas dicen esto. Yo y mi Padre somos unos. Hay una docena de formas en que ellos pueden ser uno sin que Jesús sea Dios. Uno, propósito, acción, relación, afecto, pero Jesús estaba afirmando esto. O sea, ellos habían entendido. No hay cómo se nieguen. Eso es lo que ellos habían entendido. No es que no han entendido el mensaje, fíjense. Ellos intelectualmente habían entendido. Ellos comprendieron las palabras de Jesús. Jesús sabía que ellos ya habían entendido, pero no había vida. No había una comprensión espiritual. Es así como muchos hoy en día entienden. Intelectualmente pueden entender el mensaje, pero no hay el Espíritu Santo que haya dado vida. No es Dios quien ha soplado aliento de vida en esos huesos secos para que cobren vida verdadera. Entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Dice que tomaron piedras en contra de esta acusación. Lo mismo hoy en día. Cuando decimos Cristo es el único camino, cuando decimos y nos levantamos en contra de LGTB, cuando decimos que un homosexual está en pecado y debe arrepentirse igual que un asesino, cuando decimos que el aborto es un asesinato, cuando defendemos la verdadera doctrina, cuando defendemos el verdadero evangelio y digo cosas como no necesitas dar mucho dinero, no necesitas ofrendar tanto para que Dios te salve. No necesitas grandes cosas para que Dios te dé paz. Necesitas a Cristo. Muchos desean apedrear el mensaje. Muchos desean censurar el mensaje. El día de ayer veía a un pastor brasilero que ha publicado en su muro Gloria a Deus, haciendo referencia a Gloria a Dios, y Facebook lo ha censurado porque es un lenguaje que incita al odio. Fíjense cómo el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. Pero en todo esto Jesús tiene una respuesta. Para pacificar la ira en ese momento en que quieren apedrearlos, Jesús tiene una estrategia. Verso 34 al 36. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Digo que es una estrategia porque no lleva a la conclusión que hubiera resuelto el problema, sino que les va a mostrar un argumento que no es muy conclusivo. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 82:1, que es de donde Jesús está citando todo esto. Quizás, creo que no es exactamente el verso 1, ahorita lo confirmamos juntos. Salmo 82. Fíjense, fíjense el título del Salmo. Es un salmo de Asaf, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Fíjense, quiero que entiendan que es como que está usando un sinónimo, en este caso de la palabra Elohim en hebreo, para hacer referencia a los jueces de Israel en la época. No es que esta palabra simplemente, como alguna vez un amigo Luna, que apellida Luna o se llama Luna, decía ustedes son dioses, no tiene nada que ver con esto, ustedes son mini Dios, no tiene nada que ver con esta enseñanza, el contexto es otro. Jesús está diciendo, miren, si Dios a los jueces de Israel, aquellos que estaban juzgando al pueblo, les ha llamado dioses porque dice que Dios estaba en reunión con ellos para poder mostrarles cómo juzgar, cómo gobernar correctamente. Justamente les pregunta, ¿hasta cuándo están gobernando, están juzgando injustamente y aceptan a las personas de los impíos, ¿no?
está hablando de esto, dice, fíjense el 5, necesitan Dios, este juez les dice este juez supremo, Dios como juez supremo, les dice a estos jueces terrenales que necesitan defender al débil, al huérfano, hacer justicia con el afligido, ¿no? Y ahí en el 6 les dice esta frase que Jesús usa, cita el Salmo de Asaf y dice, yo dije, vosotros dioses sois. Entonces Jesús simplemente está haciendo esta comparación. Si el Padre, si Dios mismo les ha dicho que estos jueces son dioses, básicamente les dice, ¿qué problema tienen de que yo sea el Hijo de Dios? Esa es la respuesta. Fíjense, si llamo dioses, verso 35, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios hablando de estos jueces, y la escritura no puede ser quebrantada hablando de que ustedes creen en esto, básicamente les dice usted, esta es la ley. El 36 les pregunta, una pregunta retórica, fíjense, no es una pregunta de que esperaba que los judíos les respondan, sino le dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemias, porque dije, Hijo de Dios soy, o porque dije, yo y el Padre somos uno, volviendo hacia atrás. Fíjense que Jesús no les resuelve el problema. Jesús no les da la respuesta que ellos hubieran querido, simplemente es un desvío, una pregunta retórica, es una maniobra que Jesús utiliza para impedir que las piedras vuelen y porque obviamente no era su tiempo, no era el tiempo en el que él tenía que ser santificado para morir por nuestros pecados, para pagar el precio justo por nuestra culpa. Así que fíjense en el 39, en esta segunda respuesta del 36 hasta el 38, de nuevo pasa esto, fíjense, dice, tú blasfemas porque yo dije Hijo de Dios sois, fin del 36, el 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense una vez más, vuelve al mismo punto. Le dice, está bien, no creen lo que yo estoy haciendo como Dios mismo en esta tierra, como Hijo de Dios, entonces crean las obras de mi Padre, ¿no? Una vez más se está haciendo igual al Padre, una vez más se está diciendo yo soy Dios, y una vez más dice que procuraron prenderle, pero esta vez ya no hay un buen discurso, ya no hay una buena estrategia, ya no les habla esto de los jueces, simplemente dice que Jesús se escapó de sus manos, ¿no? Es la última advertencia. Jesús dice, miren, si no creen en mis obras, crean en las de mi Padre. O sea, básicamente crean en todo lo que el Padre nos ha dado en el Antiguo Testamento, en la ley, que muestra que yo soy el verdadero Cristo, ¿no? Fíjense eso, fíjense todo esto. Y una vez más, no entienden, no creen y buscan apedrearlo. Jesús escapa y Jesús les hace una invitación. En esta parte, tristemente, le dice, para mí es misericordia, el 37 al 39. O sea, no hay, Jesús simplemente les está diciendo por última vez, es una advertencia. Dice, si no puedes ver el camino, que yo soy el Cristo, que estas son mis palabras, entonces por lo menos vean las de mis padres. No está pidiendo que un poco de conocimiento, convertirse en un conocimiento supremo para que puedan ver verdaderamente en Cristo. Esta es la última oferta de Jesucristo. Pero ellos, una vez más, no creyeron. Y es así como Dios nos da miles de oportunidades muchas veces. Es así como Dios habla al mundo tantas veces, pero el mundo no cree. El mundo solo busca apedrearle. El mundo solo busca censurar el mensaje. Y bienaventurados y gloriosos aquellos que se levanten en contra del mensaje, que prediquen la verdadera paz. Terminamos viendo la clave para la fe verdadera. Verso 40 al 42. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Fíjense que ha acabado ya, se ha escapado de ellos, ya no ha querido discutirles, les ha dado una última invitación. En esa invitación los rechazan nuevamente, como muchos de hoy rechazan a Cristo.
y se va a otro lado, donde realmente están sus verdaderas ovejas. Y dice, y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todos los que Juan dijo de éste era verdad. Muchos creyeron en él allí. Fíjense ese contraste. Estos que están afuera de Israel, afuera de Jerusalén, en este caso ahí por el Jordán, quizás eran marginados, quizás eran simplemente griegos, romanos, algunos judíos, había de todo, pero eran verdaderas ovejas. Eran aquellos que iban a escuchar la voz del buen pastor, aquellas ovejas que iban a creer en sus obras, diciendo, Juan no hizo señales, pero sí nos ha mostrado a este, sí nos ha mostrado a este que hace señales. Y en esta mañana quiero hacer énfasis en Jesús igual que Juan. Yo no quiero mostrarte una gran predicación, yo quiero llevarte a Cristo en este punto. Quiero que puedas creer en Él, en sus obras. Y la mayor obra que Jesús puede hacer por tu vida en esta mañana no es si estás enfermo, sanarte. No es si estás en la pobreza, darte riqueza material en este mundo. No es simplemente estas cosas que son perecederas. ¿Por qué digo perecederas? Porque de repente te sanas, pero duras unos cuantos años. De repente tienes mucho dinero, pero vives mal. La invitación que quiero hacerte en esta mañana es creer el verdadero y gran milagro del buen pastor. Aquel buen pastor que siendo uno con el Padre, habiendo reinado eternamente con Él desde antes de la fundación del mundo, ha venido, fíjense el 36, el Padre lo santificó y no solo lo santificó, sino que lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Así que quiero invitarte en este día a que puedas acercarte a Cristo Jesús para ver en Él verdadera restauración, verdadera sanidad eterna de tu mayor problema y mi mayor problema, que es el pecado. Es lo que nos aparta, lo que nos aflige, lo que nos condena. Jesús vino al mundo para dar su vida. Solo Dios podía satisfacer a Dios, así que Dios mismo se hizo hombre en Cristo Jesús. Vivió una vida recta, justa y piadosa. Murió en una cruz romana, perseguido y traicionado. Perseguido por judíos, traicionado por su propio discípulo. En la cruz, en ese momento, Jesús no tuvo un gran dolor físico, simplemente, sino que en ese momento en la cruz, la ira del Padre, todo lo que tú y yo deberíamos haber sufrido eternamente, todo lo que tú y yo deberíamos haber padecido por nuestras maldiciones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. En ese momento, en la cruz del Calvario, la ira del Padre cayó sobre el Hijo. Y este es el mensaje. 3 días después, resucitó gloriosamente, venciendo la muerte, mostrando que el sacrificio era justo, acepto por Dios. Y hoy está reinando y un día promete volver por su iglesia. ¿Cómo podemos añadir algo a esto? ¿Cómo podemos agregarle otra puerta? ¿Cómo podemos escuchar otros pastores si este mensaje es tan glorioso? Así que espero que, como dice el 42, muchos creyeron en él allí. Que si hay ovejas en esta mañana que escuchan la voz del buen pastor a través de mi vida, a través del evangelio glorioso, es necesario que Jesús crezca en este momento y yo disminuya y puedas escuchar a Cristo diciéndote, ven a mí, yo soy el buen pastor, yo cuido de mis ovejas con Dios mismo y mis ovejas, aquellas que han escuchado el mensaje, nadie nunca jamás las va a arrebatar de mi mano. Porque mi paz, mi tranquilidad, tu vida y mi vida deben descansar
en sus manos. Deben descansar en Él. Puedas orar conmigo en esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este domingo, Padre. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque aún en nuestra maldad tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque no solo nos sustentas, sino que nos vas moldeando como un buen alfarero. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y estás trabajando en nuestras vidas. Y muchas veces ese trabajo duele, Señor, porque nos haces abandonar cosas, nos haces seguirte verdaderamente, rompes esquemas, rompes cadenas, rompes estructuras pecaminosas para que podamos servirte verdaderamente, Señor. Te pido en esta mañana por aquellas ovejas escogidas desde antes de la fundación del mundo, Señor, que están escuchando esto, ya sea en esta semana, ya sea de aquí a un año. Llámalas, Señor, ten piedad de ellas, ten compasión de ellas, Señor. A esas ovejas en todo el mundo que deben ser añadidas al rebaño, Señor. Que puedas añadirlas, perfeccionarlas, santificarlas en Cristo, Señor, para que vivan vidas dignas, piadosas. Y a nosotros como iglesia, Señor, haznos una iglesia que te busque, una iglesia de verdaderas ovejas que solo busquen al buen pastor, que es Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, es una alegría poder haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios guarde sus vidas, que puedan creer sola y únicamente en el buen pastor, y mientras creen en Él tengan la seguridad de que aquellos que creen están en sus manos, sujetos para Él y por Él, desde antes de la fundación del mundo, para su gloria eterna. Dios te bendiga. Estamos reunidos el próximo domingo, continuando con el Evangelio de Juan posiblemente, o si Dios pone otra cosa, también para su gloria y honra. Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo, que mañana disfrutes de un feriado a través de su gracia y puedas estar en familia compartiendo con ellos. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias al Señor. Dios te dé paz.